Profe, tiene apagado el micrófono, creo. Gracias, perdón. Les decía que, bueno, vamos a seguir con el análisis de la varianza. El video dura aproximadamente 55 minutos. Luego de eso vamos a hacer una ronda de preguntas, de dudas, aclaramos las dudas y eso sería todo por hoy. De cualquier forma, esto queda grabado, así que, bueno, vamos a continuar con la clase. Yo les voy a presentar. Bueno, vamos a seguir. El tema es análisis de la varianza. Acuérdense que nosotros, como les dije anteriormente, esto lo que estamos tratando de hacer es un modelo, lo que se trata de hacer es un modelo matemático, estadístico, que de alguna forma pueda representar lo que está sucediendo en la vida real. Obviamente que esto, cuando lo hagamos, vamos a perder un montón de detalles que todo eso que nosotros no podamos tomar medidas y poder reflejarlo en el modelo, pasa a ser o pasa a englobarse dentro de lo que es el error del experimento. Esto de modelo, que les quede claro, el modelaje es como para que ustedes tengan una idea de cuando un arquitecto hace un modelo de una casa, una maqueta, que un modelo, quiere representar esa casa, ¿no es cierto?, en la vida real. Pero este modelo, obviamente que va a tener su error, que no va a ser exactamente igual que la casa. O que si nosotros quisiéramos hacer, como los ingenieros que hacen en las fábricas de autos, hacen un modelo a escala, y ese modelo después lo ponen en el túnel del viento y prueban distintos elementos, todo a escala, para después, cuando esté bien ajustado, poder hacerlo a escala normal. Nosotros lo que hacemos es un modelo, pero este modelo es un modelo matemático, un modelo que hacemos dentro de nuestra computadora. Este modelo generalmente lo resuelve hoy en día lo resuelven los softwares. O sea, todo esto que nosotros vamos a aprender a hacer ahora a mano es el paso más simple que podemos realizar o empezar a hacer. El primer paso que nosotros hacemos en esto de la modelación. Cuando esto cada vez se haga más difícil, cuando nuestro modelo cada vez pueda reflejar lo que está sucediendo en la vida real, el modelo cada vez va a ser más grande, entonces estos modelos ya los van a poder solucionar mediante el software. Para este primer caso, digamos, que ustedes van a hacer los trabajos prácticos, van a hacer con este modelo simple, con pocos datos, porque requiere de un tiempo y de distintos pasos para poder solucionarlo. Entonces, lo primero principal, traten de observar, y si ven los videos dentro de un rato, mañana o pasado, traten de observar cada uno de los pasos que se dé. Lo pueden seguir, se va a dar un ejemplo, por supuesto, y utilicen el apunte de cátedra, utilicen el libro que tiene la cátedra para poder ver si ustedes pueden llegar al mismo resultado. Los trabajos de la guía, si quieren, los pueden hacer, no es obligación para el lunes que viene, porque todavía no van a tener la parte práctica. Luego de la parte práctica sí vamos a dejar una semana para que ustedes puedan presentar los trabajos prácticos. Bueno,
Creo que está en pantalla lo que es el cuadro, nosotros lo llamamos cuadro de análisis de la varianza, o tabla de análisis de la varianza. En esta tabla, ustedes pueden ver, está compuesta como toda tabla de filas y columnas. Estas serán las columnas y estas serán las filas. ¿Qué tenemos? Acá arriba, el título de cada columna, la fuente de variación, la suma de cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio y el valor de f. Este valor de f, que vamos a llegar en esta última columna, es el valor con el cual nosotros vamos a ir a trabajar a una tabla, en la tabla de f, la f de Snedeker. ¿Se acuerdan? Esta que vimos cuando hacíamos en la clase pasada para saber si las varianzas eran homogéneas o no en una prueba T, para ver si trabajamos con una fórmula o con otra fórmula. Es la misma tabla, esta tabla F de Snedeker o F de Fisher, que la pueden encontrar en cualquier libro, inclusive si está dentro del apunte también la tenemos. Cada una de estas son muchas tablas F dependiendo de los grados de libertad que tenga el numerador y los grados de libertad que tenga el denominador. Entonces, ustedes, para saber si hay diferencia entre los distintos niveles o tratamientos, el valor que está acá, que va a ser un valor, tiene que ser mayor al valor de la tabla. Ya lo vamos a ver bien con un ejemplo. Entonces, las filas que vamos a ver ahora son los tratamientos, y el error. Y después hay uno que se llama, otra fila se llama total. Estas dos filas van a ver que se llama multilado, cuadrado, medio, entre, y cuadrado, medio, dentro. Como está acá, ¿ves? Cuadrado, medio, entre, cuadrado, medio, dentro. Que en definitiva, son los dos valores a los que yo tengo que llegar para poder realizar este cociente, que será el cociente entre el cuadrado medio entre sobre el cuadrado medio dentro. En definitiva, por eso es a lo que nosotros se le llama este análisis de la varianza, ¿no? Porque, como les dije anteriormente, lo que estamos analizando es la varianza. A ver si la varianza entre los tratamientos es mayor que dentro de los tratamientos. Entonces, si la varianza entre los tratamientos es mayor, este numerador será mayor que el denominador, por lo tanto el valor que vamos a encontrar va a ser muy alto y podemos decir que hay o puede haber alguno de los tratamientos que se comporte de manera diferente. Bien, ¿cómo obtengo este valor y este valor, que son en definitiva los últimos dos valores importantes para después hacer la división entre ellos? ¿Cómo lo obtengo? Primero que todo, hago la suma de los cuadrados. Voy a tener dos sumas de cuadrados, entre y dentro, que corresponden a estos dos. En esta suma de cuadrados voy a tener una sumatoria, como dice acá, de todos los valores de los tratamientos al cuadrado
sobre el n de los tratamientos. Y resta, fíjense a esto que está acá se llama factor de corrección. Es un número que también lo utilizamos, el mismo número, como factor de corrección acá también. ¿Se dan cuenta? Es un factor de corrección. Entonces, estas son la sumatoria de cuadrados de cada una de los valores de los tratamientos, menos, este es el cuadrado de todos los valores sobre el n total de todo el tratamiento. O sea, yo puedo tener, tengo que ponerle 3 tratamientos y cada uno de los tratamientos tiene 5 valores. Entonces acá voy a dividir por 5 y de acá va a ser cada uno de estos, de los 5 valores de los tratamientos al cuadrado. Mientras que acá van a ser todos los tratamientos, la sumatoria de todos los tratamientos cuadrados sobre el n total, que sería en este caso 15. La suma de cuadrados dentro, para obtener la suma de cuadrados dentro, primero tienen que realizar la suma de cuadrados totales. Porque parte de la ecuación. La suma de cuadrados entre ya la tienen acá. ¿Cierto? Entonces, tienen que tener la suma de cuadrados totales y la sumatoria de filas y columnas al cuadrado. Menos este factor de corrección que está acá. La pongo acá en el primer término y le resto la suma de cuadrados que ya la había sacado acá. Cada una de estas filas tiene grados de libertad. Los grados de libertad entre los tratamientos, que vamos a llamar A, es el número total de tratamientos o de niveles menos 1. Si tengo 3 tratamientos, el grado de libertad serán 2. Los grados de libertad dentro va a ser el número total de observaciones, por eso pongo total de observaciones, por eso pongo la n mayúscula, menos A. A era los tratamientos, la cantidad de tratamientos. Y los grados de libertad totales es el número de repeticiones totales menos 1. Bien, cuando ya obtengo estos valores, ya puedo calcular el cuadrado medio. Son 2 cuadrados medios. El cuadrado medio entre, que es este que corresponde a esta fila, y el cuadrado medio dentro, que corresponde a esta fila. ¿Cómo obtengo este valor? Bueno, es la suma de cuadrados, que la tengo de acá, ¿cierto? Es este valor. Y este valor. Entonces, en esta fila, bien, la suma de cuadrados es dividida por los grados de libertad. Esto. Ya lo saqué, cada una de las filas. Entonces, el cuadrado medio es la suma de cuadrados dividido los grados de libertad que tenga acá. Análogamente, la suma de cuadrados dentro va a ser igual. Nada más que en esta fila va a ser la suma de cuadrados dentro dividido los grados de libertad. Cuando obtengo estos dos valores, o sea, el cuadrado medio, anótenselo en algún lado, recuérdenlo porque esto es pregunta en un final. ¿Qué es el cuadrado medio? El cuadrado medio es la varianza, en este caso, la varianza de los tratamientos y en este caso la varianza del error. El cuadrado medio es la varianza. Cuando yo obtengo estos dos valores, entonces, lo único que tengo que hacer es dividirlo entre ellos. El cuadrado medio entre
va como numerador y el cuadrado medio dentro va como denominador. ¿Se entiende acá lo que se hizo? ¿O hay alguna pregunta que quieran realizar? Sí, se entendió. Bueno, gracias. Entonces, usando estos términos que hemos visto recién, vamos a desglosar la variación total de la muestra dentro y entre. Cuando yo hablo de desglosar, estoy haciendo la suma de cuadrados, suma de cuadrados total, la suma de cuadrados entre y la suma de cuadrados dentro o intra. Entonces, la suma de cuadrados totales, lo que nosotros vamos a medir son las desviaciones de cada puntuación con respecto a la media total. Y acá los metemos a todos, no distinguimos grupos de cada una de las observaciones. La suma de cuadrados entre sería acá la suma de cuadrados de los tratamientos. Lo que mide son las desviaciones de cada grupo, o sea, de la media de cada grupo, con respecto a la media total. Y la suma de cuadrados dentro o intra mide la desviación de cada uno de nuestras mediciones, de nuestras puntuaciones, pero dentro del grupo correspondiente. Acá está lo que acabamos de decir. O sea, cada una de la suma de cuadrados totales intervienen todos los valores. De esto no pongo todos los valores de las filas y de las columnas. Entonces, por eso el número de grados de libertad en la suma de cuadrados totales son todos los valores, menos uno. Entonces, la suma de cuadrados, los grados de libertad de la suma de cuadrados dentro es el número total menos el número de tratamientos, y la suma de cuadrados entre es el número de tratamientos menos 1. Acá el contraste, como todo contraste, se somete a una hipótesis. En este caso, la hipótesis nula es que todos los tratamientos son iguales, o sea que no hay diferencia entre ellos, o que algunos, como hipótesis alternativa, es que algunos de los tratamientos sean distintos. Esto es un modelo con un factor de efecto físico. Como les dije, cuando vamos a ver si hay diferencias, vamos a tomar o vamos a calcular o lo vamos a comparar con la tabla Fisher. Entonces, esta tabla F, que no voy a profundizar en esto, porque ya lo hemos visto cuando vimos el
clase pasada, prueba T para muestras independientes, que también tenemos que saber si las varianzas eran homogéneas o heterogéneas. En este caso, voy a tener la varianza entre sobre la varianza dentro. O sea, la varianza, esta varianza entre, como ya les dije, es lo mismo que yo diga cuadrado medio entre. El mismo concepto. Los cuadrados medios son las varianzas. En este caso acá será entre los tratamientos y este de acá será dentro de los tratamientos. Son varianzas. Los cuadrados medios, en definitiva, son varianzas. ¿Qué es lo que nosotros sometemos a la prueba? Esto, como lo vemos, como una distribución f de Fisher que se distribuye con los grados de libertad del numerador, que será t menos 1, o sea, los grados de libertad del numerador entre son de los tratamientos, entonces yo cuento los tratamientos y le resto 1, esos son los grados de libertad del numerador, y los grados de libertad del denominador será el número total de observaciones menos la cantidad de tratamientos. La distribución f de Fisher, como ya lo hemos visto, corresponde a una distribución como cualquier distribución que tenga involucrada la varianza, se distribuye como una x cuadrada. Nada más que esto se distribuye como un cociente de 2x cuadrado. Todos los valores son positivos, es asimétrica. Como les dije ya, tiene distinta forma la curva dependiendo del numerador y el denominador, o sea, los grados de libertad que tengo en el numerador y en el denominador. O sea que nosotros tranquilamente podemos demostrar que esta distribución f equivale a una razón entre dos distribuciones chi cuadrada. Por eso hablamos de grado de libertad en el numerador y grado de libertad en el denominador. Y esto es, en definitiva, a lo que ustedes tienen que llegar, a ese último valor, que es el valor de f. Ese nos va a decir a nosotros, ese valor nos va a decir a nosotros si hay o no hay diferencia entre los tratamientos. Vale, que nosotros estamos alimentando a un rodeo de bovinos en el cual queremos saber cuánta proteína le tenemos que, o cuánta proteína es la indicada para que ese bovino aumente 1 kilo de peso por día. Y tenemos 3 raciones distintas, que le llamaremos A, B y C. Entonces, queremos saber cuál es la ración óptima del porcentaje de proteína que va a tener. Entonces, hacemos una prueba, buscamos 20 animales, le damos la ración a 20 animales, la ración a 20 animales, la otra le damos a otros 20 animales, le damos la ración B, y a otros 20 animales le damos la ración C. Los peso todos los días, al cabo de un mes, voy a ver si hay diferencia entre esas raciones. ¿Cómo voy a saber si son diferentes? Voy a hacer un análisis de la varianza, porque son más de 2, perdón. Son 3. Y lo único que me voy a fijar
luego de haber realizado todos los cálculos, es el valor de F. Entonces, ¿qué es lo que voy a contrastar? Ese valor de F, que yo le llamaré valor de F calculado, lo voy a comparar con el valor que tengo en la tabla. Por eso pongo acá el valor de F que tengo en la tabla. ¿Cuál tabla? La tabla que tenga los grados de libertad, estos que son T menos 1 en el numerador, y N menos T en el denominador, correspondiendo a un nivel de significación 1 menos alfa que puede ser de 0,95. Entonces, si este valor calculado es mayor al valor tabulado, puedo decir que hay diferencias entre los tratamientos. Entonces, si lo que pasa es esto, de que es mayor, voy a rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula es que no hay diferencia, que son todos iguales. Pero si es mayor, voy a rechazarla y por lo tanto voy a aceptar, entonces voy a esperar que la varianza entre los tratamientos es mayor que dentro de los tratamientos. Porque si fuese pequeño, la varianza dentro sería mayor y por lo tanto yo hubiera tenido un número muchísimo más chico y no hubiera alcanzado a rechazar la hipótesis. Les voy a dejar acá, que inclusive está en el apunte, para que ustedes lo tengan, lo puedan consultar cuando quieran resolver los ejercicios, una manera reducida para llegar a los valores de cada uno de los términos en la tabla del análisis y la varianza, ¿no? Primero tenemos que calcular estos estadísticos, A, B y C. Este C es el famoso, el que yo le dije recién, factor de corrección. A es la suma de todos los valores al cuadrado y B es la suma de los tratamientos al cuadrado dividido en N de los tratamientos. Fíjense, ustedes podrían tener esta tabla, ¿no? Y estos son los cálculos al margen que yo podría tener y que yo podría establecer A, B y el valor de C. ¿No? Bueno, esto no es nada más que matemática, ¿no? En el cual acá tienen la sumatoria, los valores, todos los valores al cuadrado. A, acá tienen los valores al cuadrado de los tratamientos sobre el N de los tratamientos de la B, ¿no? Entonces, ustedes haciendo estos cálculos pueden llegar a tener estas tablas. La suma de cuadrado entre, entonces, es B menos C. C era el factor de corrección. La suma de cuadrados dentro es A menos B. Y la suma de cuadrados entre es B menos C. La suma de cuadrados totales es A menos C. Entonces, yo ya voy a tener acá la suma de cuadrados entre y la suma de cuadrados dentro. Cuando yo tengo estas dos varianzas, los cuadrados medios, voy a hacer mi F, mi valor de F. Por eso es calculado.
contra, que la voy a contrastar con el valor de f tabulado o teórico. Este valor de f está en las tablas. ¿Cómo entro a las tablas? Por los grados de libertad del numerador, que es t menos 1, y por los grados de libertad del denominador, que es n menos t. Esto con un nivel de significación. 1 menos alfa, que habíamos dicho que como mínimo será 0,95. Rechazamos la hipótesis de igualdad. El valor que nosotros encontramos o calculamos, encontramos en nuestro ensayo, el valor es más grande que el valor que está en el libro. Seguramente el valor que nosotros encontramos se va a, si tuviéramos que rechazar, va a encontrarse en la parte, esto no es más o menos que seguir la lógica que habíamos seguido antes, de aceptación o no de la hipótesis nula, estas zonas de rechazo y zonas de aceptación. Acuérdense que nosotros establecemos un límite en el cual, si caemos en esta zona, vamos a rechazar la hipótesis de igualdad de varianza. Vamos a un pequeño ejemplo, así nos queda más claro lo que queremos realizar. Como dice ahí, tenemos 4 tratamientos distintos a 4 grupos de 5 cultivos. En una tabla que vamos a ver seguidamente, se van a ver los resultados, y queremos saber si los tratamientos que le hemos hecho a esos cultivos tienen el mismo efecto. Entonces, dijimos que teníamos 4 tratamientos, tenemos 5 repeticiones, por lo tanto cada uno de los tratamientos tiene un n de 5. Si tengo 4 tratamientos, el n total o el n, la cantidad de repeticiones totales que yo hice fue de 20. Veo acá el valor de la suma de las observaciones. Acá, cada una de las observaciones al cuadrado dividido el n, como esto me dio 1, al cuadrado es 1, lo divido en 5, este es menos 22, al cuadrado es 484, también dividido en 5, este es menos 8, al cuadrado, cualquier número negativo al cuadrado automáticamente se hace positivo, por eso no está con signo negativo, acá es al cuadrado. Bueno, 22 también es al cuadrado, todos divididos en 5. Si yo sumo todo esto y lo divido en 5, me va a dar esto. Ahora, observo la sumatoria cuadrática, ¿no?, al cuadrado de ellos es 7. Si yo elevo cada uno de estos números al cuadrado, ¿no?, me va a dar 7. Estos números al cuadrado me va a dar 110. Los números al cuadrado. Si yo sumo todo esto, me va a dar A. Entonces tengo B y tengo A. B era, ¿no es cierto?, estos valores al cuadrado. Si yo sumo 1 menos 22 menos 8 más 22, me va a dar 7. Y el nombre, esto es 7 al cuadrado, 49,
y 20 era el F. Lo tenía como denominador acá. Entonces voy a tener C. Les doy esto, ustedes hagan como quieran, como sea más fácil. Entonces, hago mi tabla de análisis de la varianza. Los grados de libertad, dijimos que era el número de tratamientos menos 1. En este caso, son 4 tratamientos, menos 1 es igual a 3. Dentro de los tratamientos, el número total, que era 20, menos el tratamiento, que era 4, son 16. La suma de cuadrados era B menos C, en este caso es 204 menos 15, y la suma de cuadrados dentro era A menos B, 58,4. Ahora voy a ver los cuadrados medios, también llamados varianzas. Entonces tengo la varianza entre y la varianza dentro, o el cuadrado medio de entre o el cuadrado medio dentro. ¿Qué era esto? Un cociente entre la suma de cuadrados entre, era este valor, 204,15, dividido los grados de libertad, 3. Esto me da 68,167. Las varianzas, o cuadrado medio dentro, era igual a la suma de cuadrados dividido los grados de libertad dentro de los tratamientos, que era N menos T, que era 16. O sea, 558, que era A menos, era la suma de cuadrados dentro, dividido 16. Esto me da 3,65. Entonces, 68,167 va a ser el numerador de mi estadístico F, y 3,65 va a estar en el denominador. Si yo divido, me va a dar igual a 18,673. Este es el F calculado, mi F, que yo encontré haciendo mi experimento. Ahora lo tengo que comparar con el F tabulado o el F teórico. Esto va a tener como numerador el grado de libertad, porque esto está en el numerador, entre, y los grados de libertad del numerador va a ser 16. Voy a la tabla, busco ese valor, y ese valor para 0,95 me da 3,24. Evidentemente, el F que yo encontré de 18 y pico se encuentra aproximadamente por acá. Si yo tuviera que establecer el límite entre la zona de rechazo y aceptación, va a ser esta que está acá. En este caso va a ser 3 y pico. Que lo saqué, que es el valor que encontré en la tabla. Si yo estoy por arriba, voy a estar en esta zona, que es la zona de rechazo de la hipótesis. Entonces, en conclusión, el F que yo calculé es mayor al F tabulado, que estaba acá. Por lo tanto, voy a rechazar la hipótesis de igualdad de varianza, y esto me dice que, como las varianzas no son iguales, uno de los tratamientos se comporta de manera distinta. Teníamos 4 tratamientos. En un gráfico yo puedo observar cómo se comporta cada uno de estos tratamientos o niveles. Podemos observar que entre los tratamientos 2
dos son muy parecidos, mientras que este y este son bastante distintos. Entonces vemos que no se comportan de manera igual. Para después, a ver, o sea, el análisis de la varianza lo que me dice a mí es me dice a mí que no se comportan de manera distinta, pero no me dice cuál es el distinto. Para eso vamos a hacer un test a posteriori que se llama test de Tukey, y ya lo vamos a ver en los años. Dijimos que nosotros debíamos suponer que se cumplían algunas condiciones para yo creerle a los valores que encuentro en el análisis de la varianza. Y esto se llama los supuestos, en este caso del análisis de varianza. Dijimos que los supuestos eran tres, que eran tomados sobre los errores y que estos se debían comportar de manera normal, independiente y con varianzas homogéneas. ¿Cómo yo sé si estos errores son independientes, normales y con varianzas homogéneas? Estos errores se calculan a partir justamente de los residuos aleatorios asociados a cada observación. Esto lo hace directamente el software estadístico, que para cada observación compara lo que nosotros obtuvimos, lo que nosotros medimos en realidad, con el que estaba pronosticado por el modelo. Entonces, hay una observación que se hizo y hay un número que se predice. Entonces, el predicho lo observado da un residuo. Sobre ese residuo trabaja los supuestos del modelo. Sobre estos residuos, entonces, vamos a ver si se cumplen los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza. ¿Por qué me centro en estos dos, normalidad y homogeneidad? Porque cuando yo voy a hacer el muestreo, y yo el muestreo lo hago a conciencia, no tengo sesgo en la toma de datos, y procuro que todas las muestras son aleatorias dentro de el grupo de unidades a muestrear, el supuesto de independencia se va a dar por contemplado. Como nota, quiero decirles que en la vida real los supuestos de la NAVA no se cumplen con total exactitud. Para lo que, cuando yo no estoy tan alejado del valor esperado, lo puedo tomar como que se cumple. Estoy muy lejos, se considera una falta grave, entonces yo tendría que buscar otro modelo y no el análisis de la varianza. Vamos a ver los supuestos y cómo resolverlo en un software. Ya lo vamos a ver cómo hacerlo en el software. Cuando nosotros hacemos el análisis en el software, esto no es lo que cuando ustedes hagan el análisis en la práctica, a mano, no se les va a pedir que hagan todas las cuestiones estas del análisis de los supuestos, pero sí cuando lo hagan en el software. Para ver si se cumple el supuesto de normalidad, lo primero que vamos a hacer es una muestra gráfica que se llama, vamos a modo de gráfico, se llama QQplot, que es un gráfico de quantiles. Entonces
Entonces ahí seleccionamos los residuos como la variable que queremos analizar. Y lo que vamos a tener es un diagrama de dispersión, donde los residuos se los compara en los cuantiles teóricos de una distribución. Y estos residuos se tienen que distribuir en una línea recta que se distribuye a 45 grados. Ya vamos a ver el gráfico, si vemos que esto es el gráfico que van a encontrar, y esta es la recta perfecta de 45 grados. Cuando cada uno de estos puntos significa cada uno de las repeticiones, el valor encontrado versus el valor predicho. Cuanto más cerca estemos de esta línea, más normal está. Pero bueno, ahí podemos encontrar uno que está cerca del valor normal, porque todos los valores están muy cerca de los 45 grados, no están muy alejados. Inclusive, fíjense que si yo veo el valor de R, acá tiene un valor de 0,984, que si yo tengo valores de 0,975 para arriba, ya puedo considerar que son normales. Pero siempre los gráficos dan esa idea de que, bueno, según el ojo que lo mire, puede cambiar. Por eso me gustan más las pruebas numéricas. Hay una prueba numérica que se llama un análisis, que se llama de Shapiro-Wilks, en el cual toma como variable que somete a estudio el residuo de la variable. No la variable, sí, por ejemplo, en este ejemplo, la variable acá es rendimiento. La variable original es rendimiento, pero acá lo que hemos elegido es el residuo del rendimiento. Y lo que nos interesa es observar este último valor. Por ejemplo, en este caso, el valor de P es de 0,7824. Acá también nosotros sometemos a hipótesis. Tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Estamos hablando de normalidad. Entonces, la hipótesis nula es que los residuos sean normales y la hipótesis alternativa es que los residuos no sean normales. En este caso nosotros queremos que sean normales. Entonces, para que yo acepte la hipótesis nula, tiene que estar en la zona de aceptación de la hipótesis nula. O sea, sus valores tienen que ser mayores a 0,05. En este caso, el valor encontrado es 0,78, por lo tanto se acepta la hipótesis de que esta distribución es normal. Para la prueba de homogeneidad de varianza, también hay una prueba numérica que se llama prueba de Levene. Es una prueba que tiene como variable, no la variable original, sino al valor absoluto de los residuos. Y al tener los valores absolutos de los residuos, no voy a tener números negativos, y voy a hacer un análisis de la varianza con esos valores, con los valores absolutos de los residuos. Acá también se somete a prueba una hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La nula dice que las varianzas son iguales, que son homogéneas, que es lo que nosotros queremos hacer, queremos decir para que esta prueba sea aceptada. Y la hipótesis alternativa, por supuesto, es lo contrario, que las varianzas no son homogéneas. Entonces, el valor que nosotros queremos encontrar de P es mayor a
a 0,05. Hacemos un análisis de la varianza, nada más que la variable acá es el residuo absoluto de la variable original. Lo que nos fijamos es en el tratamiento, ¿no? Y vemos que el valor de P del tratamiento en este caso es mayor a 0,05. En este caso, 0,020 quiere decir que las varianzas son homogéneas. Aceptamos la hipótesis. Se puede hacer un gráfico de dispersión también, la manera gráfica, pero como dije yo, eso depende del ojo que lo mire. Entonces, yo hago un gráfico de dispersión donde pongo los valores predichos versus el tiempo en que se ha hecho eso. Entonces, si yo veo que existe un patrón en los puntos, quiere decir que las varianzas no son homogéneas. Y si veo que hay muchos puntos sin ningún patrón, entonces digo que la varianza es homogénea. Por ejemplo, acá, y esto vuelvo a decir, depende del ojo donde lo mire, acá puedo observar que hay un patrón de cono. Veo que a medida que los predictos aumentan, los residuos cada vez tienen mayor varianza. Mientras que para valores predictos pequeños, estos residuos se concentran en mucho menos valores. Entonces, al haber un patrón, quiere decir que no hay varianzas homogéneas. Lo que yo quiero hacer es esto, o mejor hacer no, lo que yo quiero encontrar es esto, una nube de puntos sin ningún patrón definido, en el cual a mí me está diciendo de que las varianzas son homogéneas. Como les dije, la independencia está asegurada con un buen proceso de aleatorización. De cualquier forma lo pueden hacer un gráfico también de los supuestos, de los errores, un gráfico de dispersión de los residuos en función de la variable que yo estoy teniendo. Si veo que no hay, está todo, digamos, no tiene ningún patrón, hay independencia, en este caso. Bueno, ¿estamos? Sí, profe. Bien. Perfecto. Sí, profe. Bueno, chicos, esto ha sido un repaso ya, necesario. Esto es, digamos, los primeros. El análisis de la varianza que hemos visto nosotros ahora es para un diseño completamente aleatorizado, que digamos que es de los primeros y de los más sencillos para hacer. En la próxima clase vamos a ver diseños en bloques completamente aleatorizados, que es una técnica cuando ya nosotros podemos observar que la población donde vamos a trabajar tiene algunas características. Así vamos a ir viendo algunos otros diseños.
para, para poder ir completando, digamos, la amplia variedad de diseños que hay. O sea, por más que tuviéramos clases presenciales, tampoco uno podría desarrollar todos los diseños que están, que son conocidos. Hay muchísimos y cada uno se adapta a distintas situaciones. Lo que la cátedra quiere hacer es que ustedes puedan ver y analizar y ver cómo se pueden obtener resultados con los diseños más utilizados. ¿Mm? Así que esa es la idea. No sé si le ha quedado alguna duda o quieren hacer alguna pregunta de lo visto. Más que nada, a modo general, profe, como sabe, o sea, el análisis de la varianza me da una idea de si hay diferencia entre los tratamientos, ¿no? Y no me dice cuál es el Correcto. distinto. No No me te dice, no distingue. Pero a No. partir de eso podemos hacer una inferencia de saber cuál es el más óptimo. Bueno, para eso se hace la prueba a posteriori. Sí, Generalmente nosotros hacemos una prueba que se llama test de Tuchel, que una vez que yo sé que hay diferencia, no sé cuál es, hago el test de Tuchel, que en realidad cuando ustedes ya van a ver en el software, lo hace automáticamente el software y le da cuál de esas medias es la que se comporta de manera distinta. Para ustedes después analizarán que lo que están viendo y van a ver lo que presenta. Ponele, si vos tenés 3 medias, 3 tratamientos o 3 poblaciones, las separa por letras. Letras distintas significa que hay diferencias entre ellas. Letras iguales quiere decir que son iguales. Por ejemplo, yo estoy diciendo producción de 3 variedades de maíz, ¿no? Variedad 1, 2 y 3. Entonces, le hago el análisis de la varianza y me dice, no, que hay una de las variedades que se comporta distinto, o sea, que da más producción. Le hago el test de Tukey, me dice, la salida dice variedad 1 y 2, me pone letra A. Quiere decir que los dos tienen la letra A, que es igual, que son iguales entre ellos. Y la variedad 3 me pone letra B. Quiere decir que la B se comportó de manera distinta, o sea que la variedad 3 se comportó de manera distinta a la variedad 2 y 1. y uno. Eso lo van a ver en el software cuando hagan la salida. Ustedes tienen que utilizar. Hay muchos test a posteriores y ya vamos a ver si hacemos un trabajo práctico para que ustedes puedan preparar cada uno de ustedes y nos cuenten a nosotros cuáles son las virtudes y defectos de cada uno de los tests. Particularmente, en todos mis años de haber hecho investigación, yo utilizo 2 tests. El test de Tukey y el test de Fisher. ¿Cuándo uso uno y cuándo uso otro? El test de Tukey lo uso cuando el N es igual en todos los tratamientos. El test de Fisher lo uso cuando he perdido o el N es distinto. Acuérdense que uno siempre trata de que todos tengan el mismo número de repeticiones. Pero puede pasar que se te pierdan, se te echen a perder, se te mueran, por ejemplo, si estás trabajando con animales o con plantas. Acuérdense que también tenemos organismos vivos que pueden morirse, entonces uno los pierde. Entonces, a lo largo del ensayo, bueno, vos sabes, José, mira, yo tengo un ensayo ahora que hace 3 años que está. Pueden pasar un montón de cosas, o sea, no es lo mismo hacer un ensayo en un día o en una tarde que te pasen 3 años. Entonces, en esos 3 años te pueden pasar muchas cosas.
Entonces puede ser que el número de repeticiones no sea el mismo. Entonces, para analizar, cuando no es el n igual, utilizo Fisher. Ustedes ya van a ver cuando hagan cuando trabajen con el software, ¿qué le van a decir? ¿Qué test quiere utilizar? Le va a enumerar, que sea como 10 test distintos, y ustedes dicen con cuál quieren que lo analice, y ya el software directamente lo va a poner. Ya lo van a ver más con tranquilidad cuando hagan ejercicio, porque esto de la forma de hacerlo es práctica. Bien, 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 bien. Muy bien. ¿Algo más? Por lo que recuerdo, no quería decir por característica, o sea, si bien vimos el test de Tuca y parece, pero no hicimos ejercicio de eso. Ahora que lo vamos a hacer, ¿no? Ahora van a hacer y van a hacer bastante para que ustedes puedan probar cuánto es más fuerte uno que otro, ¿no? Eso es para detectar, porque, a ver, el concepto que ustedes tienen que tener, principalmente, hay diferencias matemáticas entre la producción, por ejemplo, o entre cualquier número. Hay una diferencia matemática entre dos valores, o sea, no dieron iguales. Pero eso no quiere decir que estadísticamente sea lo mismo. Entonces, yo puedo tener que una media me da 5,6 y otra media me da 6,3 y estadísticamente me dice que son iguales. Y ustedes dicen, no, pero no son iguales. No, claro que no son iguales. Matemáticamente no son iguales, pero ustedes saben que el concepto de estadística tiene incluido el error. Entonces, yo no puedo dar un valor absoluto, por eso hemos visto los intervalos de confianza. Yo no puedo dar una estimación puntual, un solo valor, porque puede ser que cuando lo vaya a medir más tarde, lo vaya a medir mañana, me dé otro valor, y estoy hablando con las mismas muestras, porque son datos que fluctúan de acuerdo a un montón de cosas. A la hora que yo tomo la medida, el instrumento que lo tome, hay un montón de cosas que me van a hacer variar ese valor medio. Entonces yo tengo un error. Entonces puede ser que cuando yo compare dos valores, ese error esté en más o esté en menos. Sin embargo, hay una diferencia entre ellos que los mantiene iguales o distintos. Por eso, cuando ustedes calculen hagan el test de Tukey o el test de Fisher o cualquier otro test, lo que les va a decir, les va a marcar va a decir una leyenda DMS. DMS significa diferencia mínima significativa. O sea, les va a decir una diferencia que tiene que haber entre ellos dos para considerarlos distintos. ¿Mm? Por ejemplo, si la diferencia mínima significativa es 0,5, los va a considerar igual si tienen un valor menos de 0,5 entre ellos, ¿no? Si la diferencia es más, los va a considerar distintos. Por eso él le va a dar la diferencia mínima significativa. Pero ya vamos a hacer este ejercicio y lo van a ver y lo vamos a poder charlar mejor. Bueno, gente, entonces este lunes no tendremos clase, el lunes que viene tendremos el próximo. Vamos a ver práctica seguramente esta semana, el ingeniero Lucas seguramente le va a decir. Y ya estaremos subiendo las grabaciones.